Sanamente con Verónica. Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre la tuberculosis infantil. Y estamos para eso aquí con el doctor Leonid Leca, director de Socios en Salud. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todavía tenemos casos de tuberculosis infantil? Y en niños sobre todo porque la presentación de la enfermedad es más agresiva, ¿no? Y normalmente uno se concentra en los adultos, pero cuando hay un adulto enfermo hay que pensar en los niños y hay que ir a buscar la enfermedad, sobre todo porque se presenta de muchas formas, en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Claro, no solamente los pulmones, eso es algo que uno de repente podría pensar de inmediato cuando se habla de tuberculosis. Vamos con una nota rápido y luego comentamos aquí algunas consultas. Ellas son Paola y Ana. Ambas prefieren ocultarse, pues tienen algo en común, la TBC, que ha postrado en una cama de hospital a sus hijos Natalie, de 6 años, y Diego, de 2. La llevaron, se complicó. Se complicó la operación. Estaba 2 meses y medio en cuidados intensivos. Y nos dijeron que tenía TBC, tuberculosis a la cabeza y en los pulmones. A Natalie le diagnosticaron tuberculosis generalizada y a Diego TBC en los pulmones y cabeza. Cuando él nace, tienen que ponerle unas vacunas que es de la TBC. A él le pusieron, pero el de él no brotó. Y eso, la TBC, lo que tenía en los pulmones, se ha estado esparciendo hasta que llegó a su cabeza. La TBC puede atacar cualquier parte del cuerpo y es más frecuente en niños. Anualmente se detectan 2.500 casos. Generalmente hace la meningoencefalitis, ¿no? Hace la tuberculosis abdominal, que es una de las más severas y que tiene una alta tasa de mortalidad. Lamentablemente no todos son diagnosticados a tiempo. El niño menor de 5 años sobre todo no tiene la capacidad de expectorar, de botar flema, ¿no? Su tos es más débil que la del adulto, ¿no? Además, el niño no tiene las manifestaciones clásicas de la tuberculosis que la tiene el adolescente o el adulto. Vómitos, tos, fiebre y falta de apetito son algunos de los síntomas de un niño con TBC, que solo puede detectarse con estos exámenes. Hay que hacer los exámenes más importantes, como son los exámenes de aspirado gástrico en búsqueda del BK. ¿Por qué? Porque el niño, como veo, no puede expectorar. También hay que solicitar una radiografía simple de tórax, ¿no? Y sobre todo, indagar en la historia clínica cuando atendemos a un niño, si dentro de su familia, dentro de su entorno familiar, hay un adulto que tenga tuberculosis, que esté positivo, que esté contagiando. Ambos niños se recuperan de a pocos, con apoyo de la ONG Socios en Salud, que les da acceso a medicamentos y soporte emocional. Es muy luchadora, me enseñó a ver las cosas diferentes. Cada día, cada mes va mejorando, me comienza a hablar porque no me hablaba, no come, me dice mamá, no come, ahora está comiendo poquito. Pero hay algo más que hacer para evitar la propagación de esta enfermedad. Si es adulto y tiene TBC positiva, evita el contacto con niños. En caso contrario, ventila los ambientes cerrados, alimente correctamente a sus hijos y acuda ante síntomas sospechosos a un hospital. Claro, la tuberculosis es una bacteria que puede entrar a cualquier órgano del cuerpo y de eso hay que proteger a los niños, ¿no es cierto? Entonces, identificar primero al adulto que tenga esta tuberculosis pulmonar, que es la que ocasiona la tos, que es por ahí donde se contagia. Así es. Cada vez que hay un niño con tuberculosis hay que buscar al adulto que probablemente lo contagió, ¿no? Porque además eso depende del tratamiento. Como decía el doctor en la nota, es difícil hacer el diagnóstico de tuberculosis infantil. A veces los niños pequeñitos no expectoran, entonces no es posible obtener esta muestra para analizarla en el laboratorio. Entonces hay que buscar cómo se contagió, de qué se contagió, porque como sabes, el tratamiento no es fácil. No estamos hablando de una gripe, de una infección que con 4, 5 días, 6 días de antibióticos se cura. Acá estamos hablando de meses de tratamiento y hay que saber cuál es el tratamiento. El de
TB simple de 6 meses o el de TB resistente, que es la más compleja, que puede durar hasta 2 años, ¿no? Esta bacteria de tuberculosis puede afectar, veíamos abdominal, decía aquí el doctor, puede afectar al cerebro y ocasionar meningitis, a ¿qué otra parte del cuerpo? En el caso de los niños y en personas con las defensas bajas, puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Ingresa a los pulmones, pero como hemos visto en el reportaje, puede ir al cerebro, puede ir a los huesos, puede ir al intestino, y obviamente causa cuadros más complicados, y el tratamiento es mucho más difícil y puede dejar secuelas sobre todo. ¿Cómo prevenir? El tema de la prevención es muy importante. El tema de ventilar los ambientes en donde uno está, o iluminarlos, porque eso mata la bacteria que produce la tuberculosis. En niños es muy importante la alimentación. Está demostrado que niños con anemia, con malnutrición, tienen mucho más riesgo de enfermarse. Ayer el presidente en Mistura habló sobre la desnutrición, porque todos estamos con esta abundancia de la comida. En Mistura dijo, hay que acordarnos que todavía hay muchos niños con desnutrición, pero es cuestión del Estado también combatirla, ¿no es cierto? La desnutrición baja las defensas en general, y en un país con alta presencia de tuberculosis es muy importante la alimentación. Nuestro grupo en Socios en Salud hemos hecho hace poco una investigación donde tenemos un dato bien importante, que niños con deficiencia de vitamina A tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis. ¿Qué hacemos para tener la vitamina A en el cuerpo? Está en el hígado de pollo, en el hígado de carne, en las verduras verdes, zanahoria, col, alcachofa, las frutas, por ejemplo, la papaya. Entonces, esas combinaciones que tenemos, por suerte, nosotros vasta diversidad de alimentos, entonces eso es importante. Perfecto. El otro tema es la vacuna, ¿no? Todo niño al nacer tiene que vacunarse. Si bien es cierto, no existe en el mundo una vacuna que proteja para que erradique la tuberculosis, es importante vacunarse porque evita que si uno se enferma haga la forma grave de tuberculosis. Es al nacer, ¿no? El Ministerio de Salud aplica al nacer a todos los niños. De manera gratuita. Así es. Muy bien. Y el otro tema importante es el tema, y existe un tratamiento también médico preventivo, que es el tema de nosotros llamamos los médicos quimioprofilaxis. Se puede dar una pastillita por 6 meses y eso previene que los niños sobre todo desarrollen. El asunto es que acá hay un tema también de educación, porque ¿por qué le voy a dar un tratamiento a un niño? Bueno, si está en riesgo, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, sobre todo cuando está con un contacto es importante, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Ya apuntaron entonces ahí todos los alimentos que hay que darle a los niños siempre. Vamos ahora con Gonzalo Núñez y los deportes.